Mis hermanos, yo, animaría a los hermanos que tal vez no escucharon la primera parte de la parábola a que la puedan ver. Esa parte quedó grabada y está publicada en el canal de Tesoros Cristianos, porque si solo escucháramos la segunda parte, hermanos, quedaríamos un poco tristes, diría yo. Pero el mensaje está ahí para aquellos que tal vez no pudieron estar el jueves. Decíamos que esta parábola que se da en el contexto del sermón escatológico de Jesús son aquellas aplicaciones prácticas que el Señor da en relación a la conducta que deben tener sus siervos hasta la venida de Él. Es una explicación de lo que el Señor espera de cómo debemos vivir. Y viendo el ejemplo del siervo fiel y prudente, fue un siervo que se ocupó, trabajó de manera fiel y diligente en repartir el alimento a sus consiervos. Y por causa de esas virtudes, de ese tipo de vida, fue un siervo o es un siervo que va a ser altamente recompensado por su Señor. Ahora la parábola, como decíamos, tiene dos partes. La parte positiva reflejada en el ejemplo del siervo fiel, pero también tiene la parte negativa enseñada por el Señor en relación al siervo malo. Entonces esta parábola nos muestra que como cristianos nosotros podemos vivir de dos maneras. No existe una manera intermedia, hermanos. O somos fieles o somos infieles. O somos diligentes o somos perezosos. O somos prudentes o somos insensatos. Las parábolas siempre tienen esas dos realidades. Y en este pasaje vamos a encontrarnos cómo un hombre vive de una manera licenciosa, vive de manera desperdiciando las oportunidades, el llamado y el lugar que Cristo le da. La parábola nos va a hablar de este hombre como un siervo malo. Nos va a mostrar la raíz de su maldad que está en su corazón. Nos va a mostrar los pecados comunes que acompañan una vida cristiana indiferente y irresponsable. Nos va a mostrar pecados que ciertamente no son lejanos a nosotros. Cosas con las que cada uno de nosotros tenemos que luchar. Que cuando no luchamos con eso, eso nos puede llevar a tener una vida cristiana infructífera. A tener una vida cristiana vergonzosa. A tener una vida cristiana condenable. Yo quisiera comenzar resaltando la seriedad de lo que Jesús va a decir, hermanos. A veces leemos estas parábolas y como están en un tono de parábola no entendemos el peso, la seriedad, la gravedad de la advertencia que Jesús quiere hacer a nuestras vidas con estas palabras. Entonces Dios use su palabra y su Espíritu Santo puede darnos entendimiento, hermanos, y advertirnos, porque la Biblia está llena de buenos ejemplos, hombres piadosos, hombres de fe, una galería de héroes que podemos imitar en su conducta, pero a la par la Biblia está llena de ejemplos lamentables. Hombres que Dios les dio grandes privilegios, hombres que los puso en lugares de preeminencia, les dio dones, llamados, ministerios, y estos hombres también fueron incrédulos, negligentes, pecaron contra Dios, pecaron contra su llamado y quedan como un ejemplo triste y lamentable. ¿Y por qué Dios deja esos ejemplos? Bueno, para que aprendamos de ellos. En el libro del Progreso del Peregrino dice que Cristiano va caminando por una parte y en medio del camino él comienza a ver unas tumbas y unos muertos. Y le pregunta, creo que a Evangelista, que por qué dejan esos muertos en el camino. Y Evangelista le dice, para que aquellos que van en el peregrinaje vean y aprendan. Entonces a veces la Biblia deja porciones de la palabra como la que vamos a leer hoy y ejemplos de hombres que fracasaron en su vida, en su llamado delante de Dios para que nosotros veamos y aprendamos. Nosotros podemos aprender claramente, como lo hicimos el jueves, de siervos fieles, de siervos prudentes y animarnos a vivir ese tipo de vida cristiana.
pero también podemos ver la vida de hombres que despreciaron a Cristo, su llamado, y las consecuencias que la Biblia advierte sobre esa realidad, y evitar seguir esos pasos. Amén. Entonces vamos a volver a leer especialmente la parte del siervo malo y vamos a considerarla. Ahí en el verso 48 al 51. Yo quiero leer esta porción con otra traducción, una traducción que me gusta mucho, que es una paráfrasis casi del texto, pero que en algunas partes, como lo vamos a ver, es una buena paráfrasis. Hasta a veces, especialmente unos versos, mantiene una mejor traducción que Reina Valera. Pero usted acompáñeme con la versión que usted tenga, verso 48. Pero ¿qué tal si el siervo es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes y a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En este lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, hermanos, la parábola comienza a mostrarnos qué clase de siervo es este hombre. Dice, la versión Reina Valera dice, pero si aquel siervo malo, lo primero que nos dice es que este siervo es malo. Mientras el otro era un siervo fiel, este es un siervo malo. La palabra griega malo es kakos, que la idea de esta palabra es la ausencia de lo bueno, ¿sí? Es una palabra que implica la ausencia de lo bueno o de cualidades en una persona o algo. Entonces, ¿por qué se usa esta palabra? Porque esta palabra es en contraposición al siervo fiel y prudente. Entonces, si el siervo fiel y prudente era un siervo diligente, fiel, trabajador, honorable, este siervo es lo contrario. Este siervo es negligente, descuidado, insensato. Este siervo es todo lo contrario al otro siervo. Y eso nos muestra ya algo tremendo. Así como en el reino de Cristo hay hombres fieles, prudentes, diligentes y que están haciendo el trabajo que Cristo les ha encomendado, también vamos a encontrarnos en el reino de Dios personas que son lo contrario. Personas que no cumplen su labor, que no andan de manera correcta, que no honran al Señor, que no viven haciendo lo que el Señor espera que ellos hagan. Y como decíamos ahora, hermanos, estas cosas y estas enseñanzas son dejadas para que nosotros no caminemos en los mismos caminos que ellos caminaron. Cuando Pablo está citando el pecado de Israel en el desierto, dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo. Nosotros encontramos siervos malos que nos sirven como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Pero lo tremendo, hermanos, es que Pablo termina ese versículo diciendo que así el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y por qué digo que me parece tremendo? Porque Pablo, al ver la vida de aquellos hombres impíos y nosotros al ver la vida de este hombre malo, este siervo malo, este mal cristiano, nosotros tenemos la tendencia a pensar que eso no es una realidad que nos puede acontecer a nosotros, que es algo que no está tan cerca de nosotros como nosotros pensamos. Pero hermanos, yo podría citar las palabras de un puritano donde él decía que el mal es tan cercano y tan poderoso en nosotros como nosotros no nos los imaginamos. Nosotros no nos imaginamos cuán malos siervos podemos ser, hermanos. Nosotros no nos imaginamos cuánto daño podemos hacer si nos alejamos de Cristo y de su palabra. Y esto que vamos a ver acá, hermanos, realmente a veces es más fácil ser un siervo malo y negligente que un siervo fiel y prudente. Es más, si uno considera, yo no los conozco a los hermanos, pero si yo considero la realidad donde yo vivo, las iglesias tal vez que conozco, en lo que más uno se encuentra son personas malas y negligentes que fieles y prudentes. Entonces,
yo quisiera animarnos a todos a considerar esto primeramente hacia nosotros, hacia nuestra vida, hacia nuestra realidad. Así como podemos en la gracia de Cristo, en obediencia a su palabra, con un espíritu fiel, honrarlo y obedecerlo, también debemos ser conscientes que podemos hacer cosas terribles, que podemos caminar caminos oscuros, que podemos tal vez pecar contra nuestro llamado y nuestra vocación. Así que este mensaje y estos versículos hablan de un siervo malo y negligente que podría ser fácilmente cada uno de nosotros. Y eso nos ayuda para que la palabra sea más apreciada, más atesorada y más tomada con seriedad. Entonces vamos a ver qué llevó a este hombre a ser malo. ¿Qué llevó a este hombre a no andar conforme al amo de la casa, a vivir conforme a la responsabilidad que él tenía? Recuerden que el amo había encargado a este siervo que repartiera el alimento en su casa. Iba a llegar un momento donde el amo va a volver. Pero en contradicción a lo que hizo el otro siervo, vamos a ver cómo la Biblia nos habla de este siervo. Y lo primero que nos va a hablar del siervo malo es de su corazón. Dice ahí en el verso 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Lo primero que describe este pasaje de manera muy sencilla, no es ni siquiera lo que él hace. Lo primero que él describe, el pasaje, es lo que este siervo habla en su propio corazón. Quiere decir que es posible que este siervo no lo dijera a los demás. Quiere decir que es posible que este hombre no profesara con sus labios lo que vamos a ver en este pasaje, pero sí era algo que había en su corazón. Era algo que él meditaba consigo mismo. Era algo que se hablaba a sí mismo. Hermanos, si hay algo que es muy cierto en la vida de todo hombre, y es que la conversación más importante que él tiene es la que él tiene consigo mismo. Es esa conversación hacia nosotros mismos. Es esa meditación de nuestros pensamientos, la que vamos a ver aquí, que era maligna, que era peligrosa, que era destructiva, que lo llevó a cometer actos que atentaron contra su llamado y contra su vocación, que lo llevaron a ser un hombre pecador, disoluto, infiel. ¿Qué era lo que había en el corazón de este hombre? Él comenzó a pensar y a hablar consigo mismo que su Señor se tardaba en venir. Como decíamos, puede ser algo muy secreto, muy íntimo. Aquí el pasaje nos está revelando lo que había en el cuarto de San Alejo. ¿Tienen esa palabra aquí en Chile? El cuarto donde usted guarda las cosas viejas. Allá en el cuarto de las cosas viejas del corazón de este siervo comenzó a guardar ciertas cosas. Él comenzó a tener unas ideas y unos pensamientos peligrosos. ¿Cuáles eran esas ideas? Él comenzó a pensar, mi Señor se tarda en venir. Y todo el contexto de la parábola es la enseñanza de Cristo de que Él va a volver. Y de que hay señales y de que debemos de estar preparados. Quiere decir que este siervo comenzó a tener pensamientos de duda e incredulidad en relación a lo que Cristo había dicho. Él comenzó a pensar, ¿será que sí va a volver? Él comenzó a desconfiar de su Señor. Él comenzó a desconfiar de sus palabras. Y en su corazón comenzó a darle lugar a cosas que no le convenían. Hermanos, hay un libro que es muy bueno. Acabé de leerlo, entonces por eso tengo tan frescas las ideas del hermano. Y el libro se llama Guardando el Corazón. El libro es de un puritano. En este momento olvidé el nombre. Pero él dice que el lugar que el cristiano más debe cuidar es su propio corazón. Y especialmente esas conversaciones que él tiene consigo mismo. Esos pensamientos, esas cosas que estamos meditando. ¿Por qué?
Porque aquí nos vamos a dar cuenta, como dice en el Antiguo Testamento cuando se habla de algunos reyes impíos, que el corazón de este siervo no fue bueno para con Dios. ¿Por qué? Porque él comenzó a dudar del regreso de su Señor. Y esa duda lo llevó a algunos asuntos. Hermanos, y eso ya debe llamar nuestra atención. Porque nosotros muchas veces llegamos a hacer cosas y a conducirnos de cierta manera, principalmente como una respuesta a lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón nosotros tomamos en serio la palabra de Cristo, vamos a vivir de una manera. Pero si en mi corazón yo me descuido y soy negligente hacia la palabra de Cristo, ¿negligente en qué sentido? No poniéndole atención, no viviendo conforme a lo que ella dice, o dudando. Yo estoy llenando mi corazón de asuntos que van a tener un efecto muy negativo en mi vida. Aquí vamos a ver dos cosas en este pasaje, con las palabras de este siervo. Mi Señor tarda en vivir. Incredulidad y descuido. Sus palabras, sus pensamientos, lo que él habló hacia su propio corazón está lleno de incredulidad y de descuido. De alguna manera en su corazón este hombre comenzó a no atender el llamado ni la advertencia de su Señor. Y miren lo que decía John Piper hablando de la incredulidad en relación a la palabra de Dios. Y ahora piense que este siervo es un cristiano y el Señor es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando este siervo comienza a dudar del regreso del Señor, está dudando de las promesas, está dudando de la palabra y no está viviendo en relación a esto. C.S. Lewis, hermano, hablaba de el ateísmo práctico que algunos cristianos tienen. Yo puedo ser cristiano, yo puedo decir que creo en Dios, que creo en Jesucristo, pero Lewis decía que a veces aunque decimos eso, y eso es cierto, en nuestro corazón y en nuestra práctica somos como ateos. Vivimos como si el Señor no fuera a regresar. Pensamos que lo que dice la palabra es cierto, pero no tan cierto para que mi vida se alinee a ella. Y este siervo, aunque no lo decía, en su corazón comenzó como a dudar. Mi Señor tarda en venir. Y mire lo que dice John Piper, que es muy cierto, hermanos. John Piper dice: la convicción en estos asuntos es que todos los pecados vienen por no creer en la palabra y en las promesas de Dios. Mire lo que él cita: la ansiedad, la vergüenza fuera de lugar, la indiferencia, el remordimiento, la codicia, la envidia, la lujuria, la amargura, el desaliento, el orgullo, todos son brotes cuya raíz es común: la incredulidad en la palabra de Dios. Este siervo comenzó a dudar. Y cuando yo comienzo a dudar de la palabra de Dios, brotan muchas cosas. Yo me vuelvo ansioso, yo me vuelvo orgulloso, yo le doy lugar a la lujuria, yo le doy lugar al temor, yo le doy lugar al desaliento, yo le doy lugar a la ira, yo le doy lugar al pecado. ¿Por qué? Porque como la fe me acerca a Dios, la incredulidad me aleja, la duda me aleja. Usted se da cuenta que el pecado más grave que cometió la generación que salió de Egipto fue dudar en la palabra y las promesas de Dios. Y este siervo comienza así: ¿será que es cierto que el Señor va a venir? ¿Será que es cierto esto que dice acá? ¿Será que es cierto esto que dice acá? Él comienza a tener en poco la promesa y la palabra de su Señor. Hermanos, y eso ya es una advertencia con la que nosotros debemos atender a lo que está llegando a nuestro corazón, a lo que nos estamos hablando. A veces en las circunstancias, principalmente en las pruebas, en las tentaciones, ¿qué viene a mi corazón? Yo me dejo sobrecoger por los temores, yo comienzo a dudar: ¿será que Cristo murió por mí?
¿Será que soy salvo o no soy salvo? ¿Será que si el Señor dijo que iba a estar conmigo todos los días, ¿por qué me sucede esto y parece que el Señor no está? Si el Señor dijo que Él iba a hacer esto y ¿por qué no lo hace? El Señor dijo que iba a regresar y el asunto se está postergando y yo comienzo a dudar. Y ahí comienza, en la medida que yo comienzo a dudar, crecen cosas, hermano, cosas peligrosas. Crece la incredulidad, crecen los temores, crece la amargura. Y esa insatisfacción que produce la incredulidad muchas veces me lleva a pecar contra Dios. Hermanos, nosotros no podemos ser indiferentes con la palabra. Nosotros debemos orar regularmente al Señor que me ayude a recibir la palabra, como dice Hebreos, con fe. Que lo que creo, que lo que oigo, que lo que aprendo de la palabra, yo lo pueda aferrar a mi corazón. Porque si yo soy negligente, descuidado, y en vez de atesorar la palabra y sus promesas como sus advertencias, comienzo a darle lugar en mi corazón a la incredulidad, eso me va a jugar malas pasadas. Muchos cristianos comienzan a desviarse en un punto donde su corazón le da lugar a la incredulidad, al temor. Él comenzó a hablar consigo mismo cosas que no debía hablar. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? Es más, podríamos decir, como dice John Piper, todos debemos luchar contra el pecado de la incredulidad en nuestro corazón. ¿Cómo reacciono ante las pruebas? ¿Cómo reacciono ante las tentaciones, las dificultades, los desafíos de la vida? Yo me lleno de temor, yo quiero actuar por mi propia cuenta. A mí se me olvida que Dios dijo que iba a estar conmigo, que todas las cosas me ayudaban para bien. A mí se me olvida que nada, ni una hoja de un árbol cae sino en la voluntad de Dios. A mí se me olvida que tengo promesas de una herencia eterna y gloriosa y tengo un llamado celestial. A mí se me olvida que Dios me ha puesto en su iglesia, un trabajo, un servicio, y comienzo a dejar nublar mi corazón por circunstancias que me llevan al miedo, al temor, a la incredulidad y que por tanto me llevan a pecar. Entonces, lo primero que la Biblia nos muestra es el corazón de este siervo. Él le dio lugar a la incredulidad. Y la incredulidad es amiga, como decíamos ahorita, de la apatía. Porque en la medida que yo comienzo a ser incrédulo, o sea, la palabra no tiene relevancia para mí, la palabra no tiene lugar en mi corazón, yo no me aferro a ella, no aferro mi alma, mis motivaciones, mis deseos a la palabra de Dios, sino que comienzo a caer en el camino de la incredulidad. Yo voy a experimentar otra realidad que está implícita en este pasaje. Y es la realidad de la indolencia, de la despreocupación. Este siervo dijo, mi Señor tarda en venir. Y eso en su incredulidad le abrió una puerta a vivir una vida despreocupada espiritualmente. A vivir una vida insolente. A vivir una vida descuidada y negligente. ¿Por qué, hermanos? Cuando Cristo, su palabra, su reino, su casa, sus asuntos no son importantes para mí, yo no tomo eso como algo a lo cual deba vivir, a lo cual deba aferrarme, en lo cual deba conducirme. Yo comienzo a ser descuidado, que ese es el pecado principal de este siervo. Este siervo fue un siervo descuidado, negligente, a raíz de lo que él había comenzado a atesorar en su corazón. Hermanos, y si hay algo, de visita me da como pena decir algunas palabras, pero solo lo digo porque realmente es así. Hermanos, si hay algo, yo no sé si aquí no es igual, pero si hay algo que caracteriza a la iglesia en nuestros días, que es algo nauseabundo, hermanos, que es algo detestable, que es algo aborrecible, es la indolencia espiritual que vemos de manera generalizada.
A los cristianos ya no les preocupa, ya no es relevante, ya no es importante el reino de Cristo. Cosas como la palabra, la oración, el ayuno, la consagración, la santidad, el sacrificio, el esfuerzo por la causa de Dios se han perdido en nuestra generación. Los cristianos difícilmente se congregan, difícilmente ayunan, difícilmente están dispuestos a predicar el evangelio, difícilmente están dispuestos a sacrificar su vida por la causa de Cristo. La indolencia de nuestra generación, hermanos, es enfermiza. Y a veces usamos un lenguaje espiritual que es detestable. No, hermanos, si el Señor va a traer gente, el Señor hará. Si el Señor va a hacer esto, el Señor hará. No tenemos por qué ir a la reunión de oración, no tenemos que predicar, no tenemos que santificarnos, no tenemos que apagar el televisor, no tenemos que hacer devocional con nuestra familia. Dios hará. Y en ese lenguaje de Dios hará nos volvimos indolentes. Ahora toca hacer un esfuerzo, hermanos, de verdad, un esfuerzo tremendo para que la gente se congregue. Y lo peor es que la persona piensa que yendo el domingo ya cumplió. Cuando tiene dones, talentos, responsabilidades y un lugar en el cuerpo que debe ejercer. Pero su corazón es indolente. No sufre. No se conduele. Él llega a la iglesia y hay un espíritu de desánimo. Los hermanos no han vuelto. El pecado está abundante. Y él sale de la reunión tranquilo al centro comercial a almorzar como si no pasara nada. Ese estado de indolencia, hermano, es lamentable. Ese estado de indolencia está matando a la iglesia en nuestros días. Hermano, ese estado de indolencia es una maldición. La Biblia dice así: maldito aquel que hiciere la obra del Señor indolentemente. Ese estado de la iglesia Laodicea, que no es fría ni es caliente, es tibia. Hermanos, irreverencia, superficialidad, liviandad caracteriza el cristianismo de nuestros días. Y ese es el pecado de este siervo. Este siervo menospreció la autoridad que Cristo le había dado, la responsabilidad de traer el alimento, menospreció la casa de Dios, a sus consiervos y sobre todo a su Señor. Hoy en día los cristianos menosprecian la mesa del Señor, la predicación de la palabra, las oraciones, los cánticos. Todo lo que tiene que ver con Cristo para ellos es un adorno que hace parte de su vida, pero no es lo principal. Hermanos, si debemos tener cuidado si nuestra vida está caminando por ese camino. Si yo realmente, hay cristianos, como yo decía hace poco en un lugar, ellos van a congregarse el domingo si esa semana no pueden ir a descansar. Para ellos la reunión de oración es un evento especial, tal vez porque ese día hay un cumpleaños y va a haber comida. La lectura de la palabra y la devoción es algo que no existe en él, en su familia, en sus hijos. Hermanos, un cristianismo así es un cristianismo condenable. Es un cristianismo, como vamos a ver, que Jesús lo reprueba. Y nosotros no podemos vivir ese tipo de vida cristiana, fría, descuidada, indiferente. Este siervo tiene esas dos características. Es un ateo práctico, es incrédulo hacia la palabra de Dios y es una persona indiferente. No le importan las cosas, no le haya valor a Cristo, a su casa, a su deber espiritual. Él vive de cualquier manera. Tremendo, ¿no, hermanos? Y eso, claro, hablamos del cristianismo de una manera generalizada, pero ¿cómo estamos viviendo nosotros? Somos indolentes, indiferentes
a la causa de Cristo, a la salvación de los perdidos, a la edificación de la iglesia, al trabajo que se está haciendo? ¿O somos diligentes, fieles, comprometidos, consagrados? Bueno, la característica de este siervo era un siervo malo. Él no creía en la promesa, en la palabra de Cristo, y vivió su vida de manera indolente, indiferente. Como vamos a ver más adelante, hipócrita. Hipócrita. A veces, hermanos, estamos cantando unas cosas, y realmente la iglesia tiene unos cánticos que hablan unas cosas. Paul Washer decía, nosotros no deberíamos cantar esa canción que dice: cuánto te amo, oh Dios. Porque si miramos nuestras vidas, ¿será que podemos decir cuánto te amo, oh Dios? Él dice, deberíamos cambiar la letra, deberíamos cantar: cuánto me amas, oh Dios. Porque en realidad nosotros no amamos a Dios tanto como deberíamos amarlo. Hermanos, el pecado Dios nos libre de ese pecado, hermanos. Dios nos libre de tener un corazón indiferente, indolente hacia los hermanos, hacia la iglesia, hacia nuestros deberes. A veces somos hasta indolentes con nuestra vida espiritual. Este siervo malo es el siervo descuidado, es el siervo irresponsable. Ese siervo que recibió tanto de Cristo, pero él vivió una vida descuidada. Ese es el siervo que Jesús muestra en estos pasajes. Ahora, el corazón y la vida descuidada no es pasiva, hermanos. Cuando un cristiano tiene un corazón que se ha endurecido, un corazón que ha caído en el pecado, la indiferencia espiritual, eso no es pasivo, hermano. Eso es como la raíz, pero eso tiene unos frutos. Eso se va a manifestar tarde o temprano. Y mire cómo se manifiesta. Eso 49 dice: y eso produce algo, eso lo va a llevar a él a comenzar a hacer unas cosas. Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. La incredulidad y el menosprecio a Cristo, a su llamado, finalmente desemboca en unas conductas pecaminosas. Lo primero que podemos ver en el siervo es el pecado de la incredulidad asociado a la indiferencia espiritual. Pero ahora vamos a ver que Jesús, y de manera muy clara, desemboca la enseñanza en asuntos que tienen que ver con nuestras relaciones con los consiervos. Este hombre se volvió un hombre violento. Dice que comenzó a golpear a sus consiervos. Ahora, evidentemente no necesariamente es una violencia de corte físico. ¿Sí? No necesariamente él comenzó a golpear, aunque eso ha sucedido. Eso ha sucedido en la historia de la iglesia, hermanos. Pero no necesariamente nos habla de una violencia física, sino de un asunto espiritual. ¿Y eso qué significa, hermanos? En la medida que yo pierdo el temor a Dios, yo no creo su palabra, y yo actúo indolentemente, esa actitud de mi corazón hacia Dios se va a ver reflejada en mis relaciones personales, especialmente con mis prójimos. Si yo no amo a Dios verdaderamente, yo no voy a poder amar a mi prójimo. Si yo no vivo una vida con Cristo y permanezco en Él, difícilmente voy a tener la capacidad de amar, soportar y perdonar a mis hermanos. Ustedes recuerdan que la parábola, cuando nos habla de la casa de este gran Señor, nos habla de la iglesia. Y la responsabilidad de este siervo, ¿qué era? Alimentar a sus consiervos. Cuidar del estado espiritual de los otros, alimentándolos con la palabra de Cristo. Dios nos puso en su iglesia, mi hermano, mis hermanos, para servirle a Él, amarnos los unos a los otros.
Yo veía tan precioso el acto que nuestro hermano Willington hacía en la cena, porque a eso nos llamó el Señor. A amarnos, a ayudarnos, a abrazarnos, a bendecirnos, a preocuparnos por la condición en la que está mi hermano. Ahora, cuando yo entro en un camino de liviandad espiritual, cuando yo comienzo en un camino a descuidar la palabra de Dios y mis deberes espirituales, inmediatamente mi actitud hacia mis hermanos es diferente. Yo me voy a sentir incómodo con ellos, yo me voy a sentir molesto con ellos, yo voy a encontrar en la iglesia un lugar no agradable para mí. Y no es por causa de la iglesia, aunque a veces la iglesia no sea la mejor. Porque yo conozco cristianos que están en iglesias difíciles, con hermanos problemáticos, pero su relación, su amor por Cristo les lleva a amar, a soportar y a ser pacientes con sus hermanos en sus dificultades. Pero una vez yo me alejo de Dios, una vez yo me alejo de su palabra, una vez yo me alejo de sus deberes, inmediatamente la iglesia me va a incomodar, hermanos. La iglesia se va a volver molesta para mí. Y yo voy a comenzar a volverme ese hermano problemático, ese hermano contencioso, ese hermano que golpeo. Pero recuerde que no solo golpeo con puños. Hermano, a veces yo lo digo personalmente en mi experiencia como cristiano, a veces yo hubiera preferido que un hermano me golpeara la cara que otras cosas que duelen más. La murmuración, el chisme, el sembrar contienda, la necedad, esos son golpes a veces más duros, que nos afectan más emocionalmente, que traen más daño y perjuicio a nuestros hermanos. Entonces este siervo se volvió un siervo conflictivo, problemático, contencioso. Hermanos, sí, como les decía, eso muchas veces no está lejos de nosotros. Pablo le dice a los Gálatas, yo sé que ustedes conocen estos pasajes. Pablo les dice a los Gálatas que son cristianos que se desviaron del evangelio y cayeron en la ley. Y una mala doctrina no produce una buena conducta. Una mala doctrina produce una mala conducta, especialmente el amor los unos a los otros. Y Pablo les dice, amados los unos a los otros. Porque ellos se creían muy sabios porque estaban volviendo a la ley, pero el resultado de esa necedad era que perdieron el amor los unos con los otros. Y Pablo les dice, no os mordáis ni os comáis unos a otros. Hermanos, qué terrible ese ejemplo. Pablo le está diciendo a estos cristianos que ellos están volviendo como animales salvajes, como caníbales, que en vez de amarse, soportarse, cuidarse y ayudarse, están mordiéndose, están comiéndose, están hiriéndose. Hermano, el siervo negligente, el siervo malo, el cristiano que no cultiva su vida con Cristo, con la palabra, generalmente es un cristiano así. Es un cristiano que tiene actitudes severas hacia sus hermanos. Es un cristiano que tiene actitudes amargas hacia sus hermanos. Es un cristiano que tiene actitudes infantiles hacia sus hermanos. Es un cristiano orgulloso, egoísta. Es un cristiano que tiene falta de perdón y le falta el interés por la reconciliación con sus hermanos. Es un cristiano que tiene problemas en la iglesia, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo. Él es un problema. Él es un problema. Hermanos, y qué serio, ¿no? Qué serio, porque el cristiano que anda en Cristo por excelencia, él es un pacificador. Es una persona que tiene facilidad para soportar a los otros y perdonarlos. Es una persona que ama, se preocupa, cuida sus relaciones, no habla del hermano, no difama, no murmura. Él no va a pecar contra la iglesia, él no va a pecar contra sus hermanos, porque él encuentra lo solemne, lo santo de nuestras relaciones. Pero hay cristianos que fácilmente rompen la comunión los unos con los otros. Hay cristianos que fácilmente algo les disgusta y dan la espalda y se van y no vuelven. Hay cristianos que fácilmente dejan de hablar con un hermano de por vida.
¿Qué tipo de cristianismo es ese? El cristianismo de un siervo malo. Un siervo malo. En estos días leía la frase de un hermano que me impactó. Y él decía: prefiero pasar años construyendo puentes de comunión con mis hermanos que un minuto en una contienda con ellos. Pero a veces a nosotros parece que nos gusta la contienda, hermanos. Nos gusta el conflicto. Hallamos todo lo malo, no vemos lo bueno. Nos incomodan los hermanos. Hermanos, eso no es una buena condición. Si Dios es amor y yo estoy en Dios, el reflejo de esa realidad es que yo voy a poder amar a mis hermanos. Yo no voy a poder vivir sin ellos. Yo no me voy a satisfacer con el mal de ellos, ni mucho menos voy a causarles mal. En cambio, este siervo era violento, duro, insensible. Hermanos, yo a veces he escuchado hasta predicadores, hermanos que pastorean iglesias, que uno los escucha hablar y son insensibles, duros. Yo dije, este hombre no ha entendido lo que es el ministerio. Este hombre no ha entendido qué es pastorear una iglesia. El hombre de Dios es un hombre amoroso. El hombre de Dios es un hombre que se preocupa, cuida, ama, visita. No es un maltratador. Ni la mujer de Dios. ¿Sí? Ellas tienen amor, cariño, compasión, misericordia. Alguien decía, a este hombre le faltaba auténtico amor. Ese amor que está preocupado por los demás y no por sí mismo. Ese amor que es humilde y no hinchado de orgullo. Ese amor que es paciente y que no se irrita. Ese amor que perdona y no es rencoroso. Hermanos, yo creo que, como les decía el jueves, esta parábola no es casi simbólica. Usted ve que es casi literal el lenguaje. Jesús no está hablando ambiguamente. Si somos de corazón duro e indolente hacia Cristo, generalmente vamos a ser malos hermanos. No vamos a fortalecer la comunión, sino la vamos a quebrar. No vamos a edificar, sino vamos a destruir. Entonces la característica de este siervo es que por causa de su condición de corazón, él es un hombre violento. Pero no solo violento, hermanos. Miren lo que sigue diciendo el pasaje. Y comenzare a golpear a sus consiervos. Y aún, eso va más, porque el pecado como que no tiene límites, hermano. Es el problema del camino malo. El camino malo me va llevando a otras cosas. Yo primero descuido mi palabra. Después, cuando descuido mi palabra, mi corazón se endurece y yo ya no quiero amar a mi esposa. Ya soy brusco con mi esposa, violento con mi esposa. Pero no queda ahí. Porque si yo no me arrepiento y sigo por ese camino, eso me lleva a otras cosas. Dice ahí: y aún a comer y a beber con los borrachos. Como un comentarista decía, este camino me va a llevar a algún tipo de diversión mundana. Cuando yo comienzo a descuidar mi vida con Cristo, cuando yo comienzo a ser indolente hacia Cristo, su santidad, el ministerio que Él me otorgó, cuando la iglesia comienza a incomodarme, uy, hermano, tenga cuidado cuando eso le suceda. Cuando usted sienta en su corazón no ir a la reunión, cuando usted ya le moleste, hermano, eso es un estado peligroso. Es un estado no normal. Porque inmediatamente usted resiste al cuerpo de Cristo, resiste la comunión, resiste la vida de la iglesia y usted se aleja de esa vida, usted se acerca a otro camino. Yo siempre uso el ejemplo, que es un ejemplo de distancias que es obvio en la palabra. Mientras yo me acerco a Dios, me acerco a lo bueno. Y me acerco a los que son de Dios. ¿Cierto?
Pero inmediatamente yo me alejo de Dios, me alejo de lo bueno. Y me alejo de los que son de Dios. Pero ese camino no es neutro. Yo comienzo a acercarme a otras cosas, hermano. Y ahí es donde aparecen, como aquí, las malas amistades, los malos caminos, las tentaciones, la mujer impía, el amigo que me va a llevar por el mal camino. Ahí es donde aparecen los vicios, las tentaciones, la pornografía. Ahí es donde aparece el alcohol, ahí es donde aparecen las cosas morales que destruyen nuestras vidas. El pecado, la suciedad. ¿Por qué, hermanos? Todo comenzó en el corazón descuidado. Todo comenzó en el desprecio de Cristo, de sus asuntos. Ya me vuelvo iracundo con mi esposa y ya me comienzo a ser atraído por la mujer extraña. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque así es la carne. Ya no me gusta estar con los hermanos en la iglesia y ya me siento más tentado a irme a jugar fútbol con mis amigos del mundo. Y no es que el fútbol sea pecado, hermanos. Pero muchas veces cuando es un alejamiento de Cristo, de la iglesia, de su voluntad, ahí es pecado. Porque es un ambiente propicio para mis deleites carnales. Ya no quiero ir a la iglesia, pero quiero ir a tal lado. Ya no quiero ver a los hermanos, pero quiero verme con fulanos. Ya no me gusta la palabra, pero me revuelco en la pornografía. Hermano, el camino de la inmoralidad es un camino sutil y es un camino peligroso. Dice, y aún a comer y a beber con los borrachos. Este hombre comienza a caminar y miren, hermanos, que la Biblia habla en Romanos de ese lenguaje: andar en el espíritu o andar en la carne. ¿Usted ha escuchado ese lenguaje, hermano? Bueno, andar en el espíritu, digamos que es dar los pasos de un siervo fiel. Cuando yo estoy andando en el espíritu, entonces estoy orando, congregándome, ocupando mis deberes, siendo fiel. Estoy caminando en dirección a eso. Y en la medida que yo camino hacia eso, yo voy a encontrar fruto en esa vida. Pero si yo soy descuidado y en vez de estar haciendo mis deberes, buscando a Dios, sirviendo a Dios, santificándome, yo comienzo en mi corazón a darle lugar a la carne. Entonces doy pasos. Ya no quiero congregarme, ya no quiero usar los dones que el Señor me dio. Estoy cansado de este ministerio, yo no necesito de la iglesia, y comienzo a dar pasos. En esos pasos hacia la carne yo comienzo a darle lugar al pecado. Yo comienzo a caminar hacia la codicia, hacia la lascivia, hacia la mentira, hacia el adulterio, hacia la borrachera. Hermanos, es terrible. Y a veces tengo la fachada. Porque ahí vamos a darnos cuenta que en últimas era un hipócrita. Hermanos, pero ustedes me disculpan, tal vez yo vengo de unas experiencias difíciles. Les tocó escucharme el día malo. Hermano, pero últimamente me he sorprendido lo tremendamente hipócritas que podemos ser. Hermano, usted no se imagina. A veces estar en un campamento así, muchísimos hermanos, escuchando de santidad, de gloria, de cosas maravillosas, de ver personas llorando, hermanos. Se acaba el campamento, viene un mes, 2 meses y la llama: hermano, ¿sí sabe que fulanito está haciendo esto? No creo, fulanito. Hermano, no creo, fulanito. Fulanito. Vamos a hablar. Fulanito está haciendo esto. No, hermano. ¿Cómo se le ocurre, hermano? Bueno, fulanito. ¿Qué me dijeron? Y se va fulanito. Otra llamada. Hermano, fulanito está haciendo algo. Yo soy capaz de testificarle frente a él. Fulano, venga. No, hermano. Fulano, ¿qué fue lo que vio, hermano? Yo vi esto. Ay, sí, hermano. Cristianos, hermano. Cristianos descarados, hermano. Cristianos con una vida, con una doble vida.
cristianos sirviendo, haciendo cosas, y por otro lado con una doble vida. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible. Hermanos, nosotros tenemos muchos hermanos que van llegando y cada uno con su historia. Yo no me decía, para que usted vea que la hipocresía no tiene límites. El hermano trabajando en Uber. ¿Existe aquí Uber? Me llega una carrera, le llamamos en Colombia. Llevé a una mujer a una taberna. El hermano trabajó, recogió a la mujer, la llevó y la mujer le dijo, la persona que nos va a recoger le paga la carrera. El hermano llega al lugar, la mujer llama, el hombre sale a pagar la carrera. Cuando el hermano le va a recibir la plata al hombre, el hermano queda en shock. El pastor de la iglesia en una taberna esperando a una mujer que no era su esposa. Hermanos, la hipocresía religiosa es algo terrible. Y yo vuelvo a lo mismo donde comenzamos. Ninguno de nosotros está exento, hermanos. Si nosotros no cuidamos nuestra mente, nuestro corazón, si nosotros no caminamos seriamente con Cristo, el pecado tiene poder, hermanos. La tentación es real. Y a veces las personas no creen hasta que tenemos la tristeza como iglesia, hasta que experimentamos el fracaso como familia, no nos damos cuenta que con el pecado no podemos jugar. No nos podemos burlar de Dios. Es una insolencia, hermano. A veces nosotros ser ligeros, livianos con el pecado. Yo recuerdo un día, yo tuve una experiencia que a veces la cuento para ilustrar el poder del pecado. En esa época yo estaba en el mundo y yo iba con un amigo en un parque. Y mi amigo tenía un perro de raza de esos de pelea, un pitbull. Hermano, pero no cualquier pitbull. Ese perro era como así de grande. Usted lo miraba y parecía fisiculturista. Es un perro así, se le marcaban los músculos. Entonces el perro tenía que tener un bozal. Y con esos bozales de taches, que eso era una cosa. Usted veía el perro y ese perro daba miedo, hermanos. Hermano, nuestra carne es como un perro bravo y fuerte. Si usted alimenta al perro, mi hermano, usted no sabe la capacidad que tiene ese perro. Íbamos por el parque hablando, ingenuo, hablando. Y es un parque donde la gente saca sus perritos y no sé qué. Cuando en un momento, hermanos, este perro jala, ve otro perrito y va tras el perrito y no sé cómo se le suelta el bozal. No sé si era que mi amigo no se lo había apretado, no sé. Y llega el perro y coge al otro perrito así, ¡pran! Y lo coge así del cuello, un perro salchicha. Y coge el perro grande al otro perrito y coge mi amigo. Mi amigo tenía la correa con lo que lo tenía y comienza a pegar, le cogió un palo y le pegaba. La gente comenzó a gritar, le tiraba agua, lo sacudía y el otro perro bote sangre y el perro no lo soltaba, hermanos. No lo soltaba hasta que alguien por ahí como que lo alcanzó a hacer algo y lo soltó. Pasaron como 2 minutos. El perro estaba lleno de sangre, hermanos. Y el otro perro, ni le digo cómo quedó, hermanos. Hermanos, nuestra carne es como un perro salvaje. Y si usted le da lugar a la carne, si usted es descuidado con la carne, si usted siembra el pecado, hermano, cuando usted vaya a detener a su carne no se va a detener. No se va a detener, hermanos. No se va a detener. Yo he tenido cristianos sinceros que tenían dones maravillosos, que trabajaban, que amaban al Señor, que en algún momento comenzaron a ser descuidados, mi hermano. Cuando le dieron lugar a la carne no se detuvieron. Y ellos mismos me decían, hermano, ¿usted cree que a mí me acordaba de las enseñanzas, de la palabra, de los votos de consagración que había hecho? Cuando eso aparece, hermano, uno parece que se ciega, se olvida de todo. Lo único que
Y tremendo, porque ya la persona va a querer dejar de pecar y a veces no puede dejar de pecar, hermano. Porque una vez usted le da lugar a la carne y la carne comienza a dar frutos, hermano, esos frutos son terribles. Y este siervo no solo comenzó a ser violento, sino comenzó a ser mundano. Y eso es una advertencia, hermano. ¿Cómo está nuestra área moral? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está el altar de la santidad en nuestro corazón? ¿Cómo estamos tratando nuestros pensamientos? ¿Cómo estamos tratando nuestra relación con el pecado, con el mundo, con las malas amistades, con las mujeres que no son nuestra esposa? Hermanos, el pecado es terrible, hermanos. El pecado es terrible. Y Cristo no nos llamó para ser esclavos del pecado. Cristo nos llamó para ser libres, para amarle, para servirle. Pues tenga cuidado, hermano, porque esas son las características de un siervo malo. Un siervo que no trató con su carne, un siervo que estuvo en lugares que no debía estar, un siervo que vio cosas que no debía hacer, un siervo que oyó cosas que no debía oír, un siervo que cultivó relaciones que no debía cultivar. ¿Saben qué, hermanos? El pastor de la taberna hasta el día de hoy está predicando, hermanos. Nosotros podemos volvernos descarados. Hasta el día de hoy, hermano, está predicando. Acabó con la iglesia porque ya es un secreto a voces y sigue predicando el descarado. Todo el pecado engaña, seduce y esclaviza. Tengamos cuidado del pecado. Dice, y comenzaré, ya vamos terminando, mis hermanos. Comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Miren dónde termina este tipo de vida, mis hermanos. Vendrá el Señor de aquel siervo. Lo que él no creía, lo que él no esperaba, lo que él no tuvo en cuenta, realmente va a suceder. Y va a suceder cuando él no lo espera. Porque miren lo que dice ahí: el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Hermanos, nosotros no podemos vivir una vida descuidada y negligente a tal punto que el Señor nos sorprenda. Imagínense la situación de un hombre que Cristo lo sorprenda en pecado, en problemas con sus hermanos, en una vida disoluta e indiferente. ¿Qué va a ser la condición de este siervo? Dice ahí en el verso 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, la mayoría, usted puede ir a corroborar esto. Si usted tiene un interlineal, si usted tiene una versión griega del Nuevo Testamento, o si usted tiene otras versiones del Nuevo Testamento, usted puede comprobar que en la traducción Reina Valera parece que el traductor quiso suavizar el asunto. Cuando él dice ahí, y lo castigará duramente, eso es un lenguaje suavizado. No me crea a mí, vaya a los eruditos. La traducción que yo le leí, que es una paráfrasis, casi es más literal que esto. La palabra es, y cortará al siervo en pedazos. Esa es la traducción literal. Y Jesús está usando un lenguaje tan severo porque en aquella época un esclavo o un siervo, su vida no valía nada, hermanos. Literalmente, los romanos acostumbraban que cuando un esclavo suyo no les obedecía, lo golpeaban a tal punto que a veces lo mataban. Y si les había robado o había hecho algún crimen contra su señor, la ley les permitía cortarlo en partes. O sea, es un lenguaje fuerte. Por eso les digo que la traducción Reina Valera lo suaviza. Hay algunos hermanos que han querido alegorizar ese cortar.
No, que el cortar significa una parte o no sé qué. Hermano, eso no tiene nada de alegoría, hermanos. Ahí el énfasis es que el juicio es severo. Severo. Ese siervo perdía la vida por haber sido negligente con su Señor. Ahora, ¿qué significado tiene? Porque Jesús usa a veces un lenguaje fuerte porque eso nos da una lección para nosotros. Hermanos, ese tipo de vida, la vida de un siervo negligente, la vida de un siervo que es descuidado y que atenta contra el llamado que Cristo le hizo, que golpea a sus hermanos y que se entrega al pecado, es una vida que Cristo condena. Es una vida que Cristo reprueba. Es una vida en la cual Cristo no se complace, porque a veces uno escucha hablar a cristianos. Generalmente el que está en este tipo de camino dice, hermano, pero el Señor conoce el corazón. Como si Cristo tolerara este tipo de vida. Hermano, Cristo no tolera ese tipo de vida. Cristo va a tratar severamente a sus hijos que vivieron de tal manera. Cristo no va a tener por inocente. ¿Ustedes recuerdan una historia, hermanos? En uno de los momentos más tristes de la nación de Israel. ¿Ustedes recuerdan cuando ellos llegan a los campos de Moab y las moabitas vienen a tentar a los israelitas y caen en fornicación un montón de hombres? Y Dios decreta un juicio contra esta generación y manda colgar a los príncipes, ahorcarlos a la luz del día para que la ira de Dios se retenga contra esta generación. ¿Conocen el pasaje? O si lo conocen no van a pensar que estoy exagerando. Los que conocen es así, ¿cierto, hermanos? Y llega un hombre descaradamente y trae una mujer de esas a su tienda. Y Fignes, el hijo del sacerdote, se llena de un celo santo. Y él coge una hacha y va para la tienda. Y llega a la tienda y coge con el hacha y ¿qué hace? La Biblia dice que alanceó al hombre y a la mujer y los mató en la tienda. Hermanos, Fignes en ese momento representa el celo del Señor. Y como él, cuando él ve el pecado descarado, grave, en medio de su pueblo, lo trata. Hermanos, que nuestras vidas no sean en nada la vida de este siervo malo. Que nosotros podamos vivir realmente como hombres y mujeres que tienen temor del Señor, que creen en la palabra, que no seamos de aquellos indolentes, indiferentes, sino por el contrario que podamos ser cristianos comprometidos con Cristo, cristianos comprometidos y amorosos, cristianos que en vez de estar emborrachándose y bebiéndose con sus amigos mundanos, están orando y santificándose con el pueblo de Dios. Hermanos, como decíamos al comienzo, la Biblia deja como muertos en nuestro camino para que nosotros tengamos temor y evitemos eso que los llevó a una vida desagradable delante de Dios. Que nuestras vidas puedan ser la vida del siervo fiel y prudente, y no la vida del siervo malo y negligente. Que Dios nos guarde, hermano. A veces uno no sabe, hermanos, pero es muy probable que en un grupo así haya más de uno en esta condición. Más de uno viviendo una vida cristiana hipócrita. Más de uno viviendo una vida cristiana indiferente. Y yo quisiera hablarle a usted que se ha sentido redarguido por la palabra, para que se arrepienta, mi hermano. No desperdicie su vida, no desperdicie su tiempo. Cristo nos habla porque Él quiere llevarnos al arrepentimiento, a la confesión, a buscarle de todo corazón. No espere que Cristo vuelva y lo encuentre en la condición que usted está. Si hoy Cristo viniera, ¿cómo nos encontraría, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida?
Hay pecados ocultos debajo del tapete. Hay situaciones con hermanos que no hemos solucionado. Hay responsabilidades que tal vez hemos abandonado de manera negligente. Hermano, si es así, hoy es el momento para que usted se reconcilie con Dios, para que esté a cuentas con el Señor, para que enderece su vida y renueve su compromiso con Cristo. No espere, no deje pasar estas oportunidades. Si Dios le ha hablado, órele, levántese, dígale: Señor, heme aquí. Perdóname porque soy un hombre inmundo de labios, Señor. No soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo, pero tú pagaste un alto precio. Tu sangre puede limpiarme. Tu espíritu puede darme un nuevo corazón. Tu espíritu puede renovar mi vida. Tu espíritu puede cambiarme. No se conforme con una vida mediocre, una vida cristiana superficial. Dios no lo llamó para eso, hermanos. Dios lo llamó en Cristo Jesús para cosas gloriosas. Amén.